noticias. ¿Dónde necesita ayuda? Me desperté y mi hijo de 3 años no está. Se llama Brendan. No sé si escapó. Incluso hoy sigo con estrés postraumático cuando oigo las sirenas de policía. Supimos enseguida que había sido un delito. Brendan no había caminado hasta Cooper River. Teníamos que arrestar a esta persona. Cualquier persona puede contarte una historia, pero un teléfono y unas huellas no te mentirán. Ya le señalé varias inconsistencias en su historia. Queremos saber la verdad. Díganos qué pasó. Recibí una llamada de DJ a las 6 de la mañana diciendo que no encontraba a nuestro hijo, Brendan. ¿Ya terminaste? Sí, terminé. Brendan nunca se había alejado. Cuando recibí la llamada, salí corriendo de casa. Ni siquiera me puse los zapatos, aún estaba en pijama. Y me dirigí al apartamento de DJ. Tenía la mente acelerada. Por más que lo intentaba, no comprendía qué había pasado. ¿Una casa? ¿Qué casa? La que se quedó sin taza. Brendan era un niño de una personalidad genuinamente feliz. ¡Ven aquí! Ve al borde. ¡Acércate, vamos! Ahora, salta. ¡Salta! ¡Hazlo! ¡Bien! Él quería mucho a todas las personas que lo rodeaban. Tenía una sonrisa preciosa y brillante. Él era el niño perfecto por excelencia. Cepíllate. Gracias. De nada. Cuando conocí a DJ, tenía aproximadamente 13 años. Me enteré de que estaba embarazada poco después de terminar la secundaria. DJ estaba muy emocionado, de hecho se lo dijimos primero a sus padres. En el año 2014, me enteré de que DJ me había engañado con otra persona. Eso es algo que yo no aceptaba, así que tomé la decisión de terminar la relación. DJ y yo nos llevábamos muy bien. Él tenía a Brendan cada 2 fines de semana, y no puedo negar que era realmente un padre muy bueno y amable. A las 6:07 de la mañana, me llamaron para atender un reporte sobre un niño que estaba desaparecido. Como padre, a mí me gusta saber dónde están mis hijos todo el tiempo. Cuando se trata de un niño desaparecido, cada minuto aumenta la preocupación. Al llegar a la escena de los hechos, me encontré con DJ Criato, quien parecía muy afectado. DJ me informó que había visto a su hijo por última vez al acostarlo la noche anterior.
se levantó temprano y no encontró a Brendan en la casa. No vi señales de entrada forzada en la puerta de DJ. Cuando entré al apartamento, empecé a revisar. Era un lugar pequeño. No tardé mucho en confirmar que Brendan no estaba allí. Al tratarse de un niño desaparecido, el tiempo es oro. Quieres resolver esto lo antes posible. Notificaron el caso al equipo de CART, que es el equipo de respuesta al secuestro infantil. Una unidad que aplicaría toda su experiencia para encontrar al niño desaparecido. Y hubo una unidad de comunicación de campo. Dentro de la unidad había computadoras de mapeo para ayudar con las áreas de búsqueda. Fue un gran alivio contar con tanta ayuda para lograr encontrar a Brendan. Mi compañero Cowen y yo patrullamos desde Lindenwold, Nueva Jersey, hasta Filadelfia. Mi compañero está entrenado para patrullar y rastrear. Me dieron una pantufla roja de terciopelo de Mickey Mouse con el olor de Brendan. Cuando empezamos, mi compañero comenzó por la calle Cooper. Cuando llegamos al final de Cooper, cruzó hacia Park Drive. Creo que avanzó una cuadra más, donde la carretera se curva a la derecha, en Saginaw. Entonces supe que estaba captando algo y luego me llevó hacia la zona boscosa. Cuando los perros rastrean un olor, se concentran. Su patrón de respiración cambia. A veces, incluso abren la boca para captar más olor. Él alaba cada vez más fuerte. Nos llevó a un pequeño y estrecho sendero. Llegamos al final de la colina. Delante de nosotros había un arroyo. Cuando llegamos al arroyo, mi compañero se giró hacia la derecha, levantó la cabeza. Se volvió y me miró como si hubiera perdido el rastro. Pasados solo unos segundos, no recuerdo cómo, pero él llamó mi atención. Y él miró abajo y vi a Brendan tumbado en la orilla del arroyo, con la cabeza hacia la derecha. Sí, estaba muerto. ¿Estás contento? ¡Feliz cumpleaños! Oh, sí. Después de esto, llegué a casa y abracé a mi hijo con fuerza. De hecho, lo traigo conmigo todos los días. Es él. Cada año vengo justo en el aniversario que lo encontramos. Y yo a veces dejo un peluche en el lugar y planto flores. Vengo sola o él viene conmigo. Ha sido mi tradición.
El personal de homicidios fue notificado de un posible ahogamiento de un niño de 3 años. Es una llamada que ningún detective quiere. Pero tienes que concentrarte y encargarte de la tarea que tienes entre manos, que es averiguar lo que ocurrió. Tenía el presentimiento de que no se había ahogado. En ese momento, yo llevaba 2 años en la unidad de homicidios. Esta fue mi primera muerte infantil. Nada se compara con eso. Había helicópteros en el aire, Hay mucho ajetreo aquí hoy. medios de comunicación en nuestra ubicación. Unidades cerrando el perímetro. Solicitamos apoyo. Ya se había establecido la escena y era muy sombría. El cuerpo de Brendan fue encontrado en el agua, boca abajo. Aún me produce emociones tras 5 años. Sí, fue muy triste. Todos sabíamos que este era un caso que teníamos que resolver y teníamos que arrestar al culpable. Esa era la meta. Noté que el niño llevaba una pijama puesta, pero lo que me llamó la atención fueron sus calcetines. Estaban limpios. En ese momento supimos que Brendan no había ido caminando a esta sección de Edison Woods en Cooper River. Ahí supimos que había sido un delito. Lo que hizo el trabajo de los detectives en la escena del crimen aún más difícil fue la falta de evidencias físicas que pudieran procesar basándose en las circunstancias en las que Brendan había sido encontrado. El niño estuvo en el agua durante mucho tiempo, pero no sabíamos cuánto, así que cualquier evidencia podía haber desaparecido de su cuerpo. Como detective principal, fue mi responsabilidad notificar a los familiares que habíamos localizado a Brendan y informarles que no iba a volver a casa. Cuando llegué al departamento de policía, me llevaron a un lugar para que esperara. Y dijeron que mi hijo Brendan había sido encontrado muerto. Eso fue lo más difícil que he tenido que escuchar. Quedé completamente en shock en ese momento. Para mí, apoyar a Samantha fue muy duro. Creo que probablemente no la apoyé mucho. Solo trataba de mantenerme fuerte. ¿Entienden? ¿Quiere un vaso de agua? Está bien. Respire profundo. Sé que puede hacerlo. Sí. ¿De acuerdo? Puede confiar en mí. Notificar a los familiares es una de las cosas más difíciles de hacer. Todo el mundo maneja el luto a su manera, así que tú no sabes qué reacción emocional tendrá la persona. Encontramos a su hijo. Ha muerto. Dios mío, no. No, 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 no. No. Fue No. encontrado en la orilla. No, no, no. Mi sentido pésame. No, 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 no me pueden decir esto. Lo siento, señor. Mi Es mi sentido mejor pésame. amigo. Lo quiero mucho. Se trataba de un padre afligido y tenía que
darle esta trágica noticia y averiguar todo lo que pudiera sobre lo que había ocurrido a Brendan. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que Es lo que ocurrió? intentamos investigar, ¿de acuerdo? DJ logró serenarse después de un par de minutos y nos dio un resumen de las últimas 24 horas con su hijo. Le leí cuentos antes de dormir. Siempre le leo 3 libros antes que duerma. Le di su manta y lo acosté. Lo podía escuchar balbucear en su habitación. Fui a mi habitación, intenté hablar con mi novia. Parecía que estaba dormida. Igual traté de llamarla, pero nunca me atendió. Estaba dormida. Vive en Nueva York, estudia en la universidad allá, así que me acosté. Con toda la información que DJ nos proporcionó, quedó claro que Brendan tenía miedo a la oscuridad. No salía del apartamento a menos que recibiera el permiso de su padre. No podíamos descartar la posibilidad de que hubiera alguien cazando y secuestrando niños. Mientras hacíamos los interrogatorios, otros detectives de nuestra unidad buscaban grabaciones de vigilancia cerca del lugar donde habían encontrado a Brendan. Encontramos una cámara que estaba aproximadamente a 68 metros de donde había aparecido Brendan, daba hacia Edison Woods. Estábamos realmente desesperados por información o una pista que pudiéramos ver en el video. Obviamente intentábamos ver si Brendan aparecía en el video, o alguien que estuviera con él en ese momento, o una linterna o cualquier cosa que pudiéramos observar durante ese marco de tiempo. Cuando revisamos el video y no encontramos nada, nos sentimos muy frustrados. Fue como toparse con un muro. No habíamos logrado nada con las grabaciones de vigilancia. El funeral de mi hijo Brendan es un recuerdo que está completamente borroso en mi mente, pero lo que no olvido es que asistió mucha gente. Yo estaba viviendo con mucha profundidad mi duelo, tratando de entender y, bueno, esperando despertar de la pesadilla. En el funeral, la madre de mi mejor amiga tocó su canción favorita en el violín. Fue un bonito homenaje a Brendan. Le gustaban los Beatles por su padre. No he escuchado esa canción desde entonces. Es que no puedo. Obviamente la familia estaba preocupada porque había pasado tiempo y querían respuestas. Nosotros nos esforzábamos cuanto podíamos, pero necesitábamos la ayuda del médico forense en esta investigación. El médico forense determinó que la muerte de Brendan fue violencia homicida por etiología indeterminada. Posiblemente había sido estrangulado o asfixiado o podía ser un ahogamiento. No teníamos ADN para procesar o evidencia física, así que las pruebas forenses digitales eran cruciales en este caso. ¿Tiene un teléfono? Sí. ¿Lo lleva con usted? Sí. Durante el interrogatorio inicial con DJ, le pedimos que nos permitiera revisar su teléfono para poder acceder a los mensajes, registros de llamadas, algo que consideráramos relevante para la investigación.
Revisé el teléfono manualmente y noté que la noche anterior había llamado al menos 9 o 10 veces a su novia de 17 años, Julia Stensky. Mi sentido de espía se activó en ese momento. ¿Por qué alguien llamaría 9 o 10 veces seguidas? Fuimos a la unidad de delitos de alta tecnología para que pudieran hacer una extracción forense del teléfono. Al revisar el teléfono de DJ Criato, encontramos 9,000 mensajes de texto entre él y Julia. Al revisar los mensajes de texto me di cuenta de que Julia y DJ aparentemente habían tenido una buena relación, sobre todo en la época de verano. Sin embargo, cuando la escuela comenzó, los mensajes de texto comenzaron a ser algo un poco más dramáticos. Había muchas discusiones entre ellos, peleas. En particular, muchas discusiones eran sobre el hijo de DJ, Brendan, y algunos mensajes eran muy perturbadores. Basándonos en los mensajes de texto, tuvimos que considerar a Julia como posible sospechosa en esta investigación. Hola. Hola. Soy el detective Rhodes, él es el detective Quinn. Le agradezco que haya venido. Ok. Cuando entrevistamos a Julia, nos dijo que había estado en el municipio de Haddon ese fin de semana, previo a la muerte de Brendan. Dígame, ¿cuándo se fue en realidad? El lunes por la mañana. ¿Por la mañana? ¿A qué hora fue eso? Entre las 5:45 y las 5:50, algo así, de la mañana. ¿Hacia dónde fue? A Trenton. ¿Cómo llegó ahí? Él usó la camioneta de su padre y me llevó a Trenton. Tuve que tomar el tren de las 6:48 a Nueva York. A Julia no le agradaba mucho Brendan, sin embargo, minimizó lo que realmente sentía por él en el interrogatorio. Recuerdo que en la segunda cita que tuvimos en Wildwood, me dijo que tenía un hijo y yo pensé, está bien, no me importa. Le dije que no me encantaban los niños, no soy de esas. ¡Ay, Dios mío, un niño! Tengo que saludarlo. Cuando veo a su hijo, no es que sea mala o grosera con él. Yo soy más de culpar a DJ por el hecho de que tengo que estar cerca del niño que al niño como tal. Su desprecio hacia el niño era extremadamente sospechoso y por eso de inmediato la consideramos culpable. Determinamos que Julia era una posible sospechosa en la muerte de Brendan Criato. Necesitábamos determinar si podía establecer una coartada y si realmente había vuelto a Nueva York para ir a estudiar ese lunes. Para eso solicitamos una orden judicial para obtener sus registros de llamadas. Tu teléfono deja una huella a donde vayas. Si tienes un teléfono, podemos rastrearte. Queríamos rastrear el paradero de Julia en las 24 horas previas a la muerte de Brendan. Teníamos que revisar los videos de seguridad de la estación de tren de Trenton y confirmar que DJ realmente la había llevado allí en la mañana del 12 de octubre. Confirmamos que DJ había llevado a Julia en una camioneta aproximadamente a las 6:48 de la mañana.
En el video de seguridad pudimos verla entrando a la estación de tren. Luego se sube al tren que va a Nueva York. Su proveedor de telefonía nos indicó que había estado en la ciudad de Nueva York el 12 de octubre y en la mañana del 13 de octubre. Además de eso, nos pusimos en contacto con su universidad y obtuvimos sus horas de acceso con el carnet universitario, lo que demostraría que había entrado en su residencia. Confirmamos que no había estado en el municipio de Haddon cuando Brendan desapareció. La descartamos como posible sospechosa debido a las pruebas digitales. Ahora teníamos que investigar a todas las personas que tenían acceso a Brendan. Cuando interrogamos a DJ, me di cuenta de que cuando le hacía preguntas, él no paraba de hablar y ofrecerme información incluso sin que se la pidiera. Anoche, mi hermana me envió un mensaje preguntando si podía darle un baño. Le dije que sí, lo llevé allí. Le dieron un baño. Y luego lo trajeron a mi casa. Les pregunté, ¿a qué hora lo traen de vuelta? Dijeron que a las 8:30. Las reacciones que recibía de él no me parecían nada normales. Parecían casi ensayadas. ¡No! ¡No, no! Mi sentido pésame. No pueden decirme esto. Así que era importante que nos centráramos en DJ e investigáramos bien el intercambio de mensajes entre Julia y él. No sabíamos quién era el responsable. Ellos no podían darnos mucha información. Sabemos en el fondo que Brendan está en el cielo, pero el dolor nunca se va. Así que fue muy duro. Unidades de rastreo verifiquen el área. Las investigaciones por homicidio han cambiado en la última década. Atentas todas las unidades. Antes, los forenses digitales jugaban un papel en ciertos casos. Ahora lo hacen en todos. Tenemos una emergencia. Reportarse de inmediato. Aquí fue donde yo entré en coalición en este caso. Estaba en casa revisando la información extraída. En el sofá, junto a mi esposa, con la laptop abierta y una copa de vino, revisé 9,000 mensajes. Tratando de ver cómo era la relación entre Julia Stensky y DJ Criato. Es extraño. Revisar el teléfono de alguien es voyeurista. Poder leer los mensajes de alguien. Los mensajes mostraban que DJ estaba cada vez más celoso y paranoico en el transcurso de la relación. Estaba paranoico por el tiempo que ella pasaba en la escuela con otros compañeros. Con compañeros hombres. Una de las pruebas más significativas encontradas en todo el curso de la investigación fue una pelea que ellos habían tenido el 6 de octubre. Ellos habían tenido una discusión sobre la presencia de Brendan en la vida de DJ Criato. Recuerdo que cuando vi esos mensajes quedé en shock al leer algunas de las cosas que se dijeron. Investigar un caso sobre la muerte de un niño y que alguien diga que quiere al niño fuera de su vida como respuesta es una prueba explosiva.
Determinamos que varios mensajes de texto habían sido borrados previamente del teléfono de DJ Criato, del dispositivo como tal. Eran 4.486 mensajes. Para avanzar en la investigación, también solicitamos datos de las redes sociales, como Snapchat y Facebook, a través de órdenes. Logramos determinar que DJ estaba monitoreando las redes sociales de Julia. Descubrimos que él estaba celoso de un estudiante con el que ella estaba hablando y posiblemente saliendo. Eso estaba volviendo loco a DJ. Ella quería seguir con su vida, pero él no estaba dispuesto a dejarla ir. DJ fue la primera persona con la que yo salí. Para entonces llevaba 9 años conociéndolo. Pruebas como esas te hacen preguntarte si realmente conoces a alguien. Uno de los mayores beneficios de las pruebas digitales es que puedes observar un interrogatorio en que alguien describe lo que hizo y poder comparar esa declaración con la información hallada en su teléfono. Puedes contrastar y ver dónde te mintió. Cualquier persona puede contarte una historia, pero un teléfono y unas huellas no te mentirán. Le leí cuentos antes de dormir. Siempre le leo 3 libros antes de que duerma. Bien. Primero le leí Gerald la tortuga. Luego, ¿cuántos lugares visitarás? Y luego el Lorax. Fui a mi habitación, intenté hablar con mi novia, pero nunca me atendió, así que me acosté. Su teléfono nos contaba otra historia. ¿A qué hora se fue a dormir anoche? Como a las 10, sí, como a las 10. No estoy ¿Y dice que solo durmió? Sí. ¿No hizo nada en medio de la noche? No lo creo. ¿No lo cree? Sé que eso suena... ¿No lo sabe? Tenemos que ser muy claros, Yo estaba David. muy ansioso Escuche. porque mi novia estaba hablando con un sujeto. Sí. Tenía mi teléfono al lado, pero cuando entré en su Snapchat vi que él estaba enviando fotos. Su teléfono mostraba que estaba conectado a la cuenta de Snapchat de Julia Stensky, actualizándola y revisando historias hasta aproximadamente la 1:30 AM. Por favor, dirija sus ojos al espejo. Gracias. Su identidad ha sido verificada. Solicitamos la ayuda de Cornerstone Discovery, que son expertos en pruebas digitales, en este caso para ver si encontrábamos alguna pista que ayudara a resolverlo. Con las pruebas digitales, la información está en algún lugar y se puede obtener. Hace 30 años podías ocultar tus huellas. Hoy es muy poco probable. Hubo una foto que fue significativa en la extracción de datos del teléfono de DJ Criato. Era una foto que había tomado 2 días antes de la muerte de Brendan. Era importante determinar dónde había tomado la foto. Si estaba cerca de donde apareció Brendan. Fui capaz de examinar los metadatos asociados a la foto. La fecha, la hora, la latitud y longitud. Cuando logré extraer esa información y determiné el lugar donde fue tomada, quedé en shock. En estas investigaciones siempre esperas que las pruebas digitales te muestren algo que te permita decir, esto es. Introduje las coordenadas de la fotografía en un mapa y vi justo dónde fue tomada. Y vi dónde apareció el cuerpo. En ese momento quedé impactado.
Esta foto lo decía todo. ¿Cómo era posible que hubiera sido tomada antes de la muerte de Brendan con el teléfono de DJ a pocos metros de donde habían encontrado el cuerpo del niño? Esposado y rodeado de detectives, David Criato Jr., conocido como DJ, no dijo ni una palabra mientras lo llevaban al departamento de policía de Haddon. El 11 de enero de 2016, DJ Criato fue arrestado y puesto bajo custodia por asesinato en primer grado por la muerte de Brendan Criato. Ese día, cuando él fue acusado, yo dejé muy claro que quería ponerle las esposas a DJ Criato. El arresto es la mitad de la batalla. La siguiente parte es la más difícil de una investigación así y es llevar el caso a juicio y conseguir una condena. Los fiscales finalmente expusieron su caso contra DJ Criato. Lo describieron como un novio celoso que mató a su hijo de 3 años para tratar de salvar su relación con su novia de 17 años. Julia Stensky estuvo involucrada en este caso, pero de ninguna manera fue acusada y tampoco fue acusada de estar involucrada de alguna forma en la muerte de Brendan Criato. Las pruebas digitales, en este caso, fueron nuestra mejor evidencia, pero sabíamos bien que este juicio iba a ser difícil. Algo que quisimos hacer en el juicio fue presentar el día 12 como una especie de crescendo de comportamiento obsesivo en la mente de DJ Criato. A lo largo del día envió mensajes obsesivos a Julia Stensky preguntándole qué estaba haciendo, con quién hablaba o a dónde había ido después de clase. Envió muchos mensajes durante el día y cuando llegó la noche, intentó llamarla una y otra vez. Después de que chatearon un rato, se dieron las buenas noches y aproximadamente a las 10, él accedió a la cuenta de Snapchat de Julia Stensky. Ahí vio un mensaje de un compañero de ella del que estaba particularmente celoso. Y estos celos y esta paranoia lo abrumaron. En cuanto a lo que creo que pasó, yo creo que esa noche la obsesión de DJ Criato se desbordó. Y en un momento de violencia, un momento de egoísmo y desesperación, creo que asfixió a su hijo con una almohada. Y después lo llevó hasta el arroyo y lo puso en un lugar que él consideraba que era especial. Muy bien, vamos a comenzar. El jurado no consiguió llegar a un consenso o a un veredicto unánime en este caso en particular, así que lo reprogramaré. Que sea para el 5 de julio, para volver a juzgarlo. El jurado no fue capaz de llegar a una decisión. El juez declaró el juicio nulo y el caso volvió a ser reprogramado para ser juzgado. Que terminara de una forma tan anticlimática fue demasiado frustrante.
Nos molestamos cuando nos enteramos de que 2 jurados no lo habían declarado culpable más allá de toda duda. Sentimos que nunca tuvimos un cierre definitivo. Después de la anulación del juicio, nos informaron que aún existía la posibilidad de un segundo juicio y que si, por desgracia, no funcionaba, se retirarían todos los cargos y él quedaría impune. Me hubiera gustado haber tenido una condena en el primer juicio y que DJ fuera encarcelado el resto de su vida. Pero él aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declararía no por asesinato, sino por homicidio agravado. Y recomendaríamos una sentencia de 10 años, con 85% sin posibilidad de libertad condicional. Si se hizo justicia o no es una pregunta complicada. Prefiero dejar que los familiares de Brendan lo decidan. Tener un nieto fue, en verdad, un placer. Me encantó. ¿Ya terminaste? Sí, terminé. Comí rápido. No pude disfrutar de otros niños durante mucho tiempo. ¿Cómo disfrutar de la felicidad de otros? De tener un hijo cuando no puedes sentir lo mismo con tus seres queridos. Causa mucha división cuando la ira entra en juego. ¿Crees que conoces a alguien y luego te traiciona de la peor manera posible? Fue muy difícil seguir la vida después de eso. ¡Ven aquí! Ve al borde. ¡Acércate! ¿Y ahora? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí! Echo mucho de menos que esté aquí. Era muy divertido, muy cariñoso. Era un niño que alegraba tu día. Toc, toc. ¿Quién es? ¿Una casa? ¿Qué casa? La que se quedó sin taza. Jaja.